minutos y afectó la zona centro, sur y occidente de México, en particular el Distrito Federal, en donde se percibió a las 7:19 hora local y ha sido el más significativo y mortífero de la historia escrita de dicho país en esa capital. ¿Cuántas muertes hubo? Bueno, el gobierno reportó el fallecimiento de 6,000 y 7,000 personas en ese país, ¿okay? Nada comparado a lo que pasó acá en Haití. Sin embargo, años después, con la apertura de información de varias fuentes gubernamentales, el registro aproximado se calculó de 10,000 personas muertas. El número de estructuras destruidas en su totalidad fue aproximadamente 30,000 y aquellas con daños parciales 68,000. Estamos hablando de terremotos. Ahora, dichos terremotos solamente en ciertos países, ¿ok? Uno de los terremotos más fuertes en la historia de Estados Unidos de América ocurrió en diciembre 16 del 1811. Este siguió estremeciendo la nación hasta febrero 7 de 1812, con una escala de 8.4 a 8.7. En realidad, dice aquí, fueron 3 que sucedieron o que sacudieron la nación, haciendo un estrago que alcanzó desde Canadá hasta México, hizo temblar la nación americana, sacudiendo y quebrando paredes de hasta 3 pies de anchas. Afortunadamente, no había tanta gente como en estos presentes días. Un terremoto de esta magnitud en el presente costaría la vida de 13 millones de personas, con pérdidas de hasta 50 billones de dólares. ¿Lo creamos o no? Esto, amados hermanos, es solamente un cuadro pequeño de lo que el Señor hará en un futuro. No solamente con la nación americana, no solamente con Haití, no solamente México, sino el mundo entero será sacudido. La historia lo ha comprobado, que en cualquier momento Dios puede sacudir la tierra como Él quiere y no habrá quien le diga por qué lo haces. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, la Biblia dice que cuando el sexto ángel abrió ese sello, toda la tierra es sacudida. Así dice el versículo 12. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio, hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre. Ahora estamos hablando de Apocalipsis, la revelación. Y aunque muchos dicen que este libro pues no es algo que realmente debemos tomarlo literal lo que va a pasar, sino que son cosas que, bueno, como ellos quieran decirlo. Lo cierto es que Dios ha sacudido la tierra en otras ocasiones y la hará una última vez, pero no solamente porción de la tierra, donde todo el mundo va a lamentar esta situación. La bendición que tenemos, el gran privilegio y la gran bendición que tenemos nosotros de conocer a Jesucristo, amado hermano, es que para cuando todo esto acontezca, ¿sabe qué? La iglesia no estará presente. No estoy hablando de estos 4 edificios, estoy hablando de usted, de mí. Pablo dice: ignoráis, hermanos, que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Cuando todo esto acontezca, la iglesia estará en un lugar seguro. Y aunque hay muchos críticos y muchos otros que no críticos que no aceptan esto, no ya sé. Mi convicción es que Cristo viene por su iglesia y yo no estaré presente en ese momento. Ahora, un gran terremoto y tormenta que llegan a afectar al sol y la luna, versículo 12, ¿verdad? Se produjo un gran terremoto. Después de abrir el sexto sello, Juan ve estas señales en la tierra y, note, en la tierra y en el cielo. O sea, esto es espectacular lo que está pasando aquí. En la tierra y en el cielo. Y lo primero que menciona, hablamos sobre ese fenómeno de un gran terremoto, y digo un fenómeno que no es desconocido. ¿Por qué? Porque estamos muy familiarizados con eso. Hace unos días, la semana pasada, ¿verdad? Tembló Los Ángeles, California, y de hecho alcanzó parte de Phoenix, según tengo entendido. Yo no estaba aquí, pero escuché luego que esos teléfonos cómo son buenos para la sismología, ¿verdad? Entró rápidamente la noticia. Bueno, y para aquellos que leemos el libro de Apocalipsis, pues es lógico,
muy familiarizados con este asunto de terremotos. Por ejemplo, en el siglo I hubo terremotos que destruyeron las ciudades de Sardis, Filadelfia y la Odisea. De eso hablamos casi al principio de la clase. En el primer siglo, terremotos que destruyeron las ciudades de Sardis, Filadelfia y la Odisea, y que son ciudades muy familiarizadas con lo que hemos hablado tocante a lo que hemos seguido en el libro de Apocalipsis, porque en cada una de ellas hay una carta especial dirigida a ese hombre, a ese pastor, a esa iglesia, ¿verdad? Pero nótese que este terremoto que tenemos aquí se califica con el objetivo gran, un gran terremoto. Si no es un terremoto, es un gran terremoto. Y la palabra gran, ya estamos hablando ahí de una magnitud muy distinta a lo que hemos estado mirando. El sol se puso negro y la luna se puso de color rojizo. Las estrellas cayeron hacia la tierra y el firmamento desapareció. Esto es increíble. La tierra cambia por completo todo, hermano. El paisaje de montaña, las islas, todo eso va a ser sacudido, va a cambiar. Mira el versículo 14. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. ¿Sabe que es un pergamino, verdad? Un rollo. Y dice aquí, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte, note, e isla fueron removidos de su lugar. O sea, cuando hablamos de un gran terremoto, es muy distinto a un simple terremoto. Estamos hablando de algo sumamente grande. Ahora, hay algo que debemos recordar, que son 7 años de ¿qué? De tribulación. Hasta este momento del sexto sello, estamos simplemente a la mitad de la tribulación. Es aquí que comienza lo fuerte de este periodo de tiempo, de los 7 años. Miren lo que dice el versículo 17. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Y hace una pregunta. ¿Y quién podrá sostenerse? Esa pregunta, muy interesante esa pregunta también. Imagínense, ¿quién puede sostenerse ante un terremoto? Ahora, yo me toca solamente mirar noticias, yo no estoy en uno presente y no quiero estar, créame que no, al mirar todo eso, no quiero estar, no porque sea miedoso, simplemente porque no me gusta que me sacuden a la tierra, hermano, imagínense. Pero ¿quién podrá librarlos cuando todo eso acontezca? O sea, este sello marca la mitad, repito, de lo que es este proceso donde comienza lo fuerte de la gran tribulación. Porque aquí comienza, de aquí para adelante, acuérdense, estamos hablando, de hecho mencionamos Mateo, donde dice que es como la mujer en dolor de parto, que va de menor a mayor. Y que una vez que comienzan, no hay quien se detenga hasta que nace o da luz aquello que causa el dolor. Bueno, esto va en aumento y algo más que debemos tomar en cuenta es que los primeros 6 sellos son independientes. ¿Sí? Cuando llegamos al séptimo sello, viene con 7 trompetas, seguido por 7 copas. Los primeros 6 simplemente nos muestran los primeros 3 años y medio de la tribulación. Y el séptimo sello, los siguientes, que es lo que llamamos la gran tribulación. Ahora, vi cuando el Cordero abrió el sello, ese fue el sexto sello, y luego un gran terremoto, las estrellas caen del cielo, se sacudió la tierra como la higuera sacude sus higos y suelta tanto sus higos como sus hojas. Ahora, antes de responder a ciertas cosas, por ejemplo, a la pregunta que tenemos, debemos tomar literalmente estos fenómenos de manera simbólica, porque muchos dicen que es una manera, que eso simplemente es un fenómeno que no es una cosa, es algo nada más como da una ilustración de algo, una similitud, pero que esto no puede ser, no es algo simbólico, perdón, algo que va a ser real, es algo simbólico, solamente una similitud a algo, pero que no debemos tomar eso con una seriedad de que eso realmente va a suceder. Porque ¿cómo se explica usted que un terremoto acá abajo haga sacudir el cielo? ¿Cómo se explica usted que un terremoto acá abajo ponga el sol de arriba oscuro y que la luna se ponga roja? ¿Cómo se explica que el cielo se enrolle y se vaya con un simple terremoto, dicen ellos? Porque nunca lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, debemos tomar esto como de una manera literal o simplemente simbólicos.
Simplemente como que se asimilan a algo como un simbolismo de algo. Es la pregunta. ¿Qué cree usted? Bueno, déjeme darle 5 cosas antes de responder a esta pregunta, ¿sí? Que pasan cuando este sello se rompe, y luego vamos a examinar las escrituras y luego vamos a responder si debemos tomarlo literal o no. ¿Me acompaña? Algunos pasajes que hablan de fenómenos naturales, ¿sí? Terremotos, eclipses, sol, luna, estrellas que caen. Bueno, los profetas hablaron tocante a esto. Jesús en el Sermón del Monte habló sobre estas últimas cosas. Primero vamos a Ezequiel capítulo 39. Vamos a analizar esto y luego respondemos esa pregunta, ¿de acuerdo? Ahora, usted ha escuchado que la Biblia tiene la respuesta a cada una de las cosas que hay en ella, ¿sí? Entonces, la misma Biblia va a responder a lo que estamos analizando. No va a responder yo ni va a responder usted, va a responder la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, pero yo no creo en la Biblia, ese es asunto suyo, la Biblia va a responder. Si no cree usted, va a esperar el terremoto, si es que llega allí, ¿verdad? Bien, Ezequiel capítulo 38, versículo 19, dice: y en el cielo, y en mi cielo, mi celo, y en mi celo y en el fuego de mi furor, declaro que ciertamente en aquel día habrá, ¿qué dice? Nota la palabra gran terremoto, pero aquí dice en la tierra de Israel. Ahora noten Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna, ¿en qué? En sangre, antes que ¿qué? Que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Quién está diciendo eso? Joel, en la palabra del Señor. Ahora, bájese allí, o regrese, mejor dicho, ¿verdad? Al versículo 10, Joel 2:10, y mira lo que dice. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor. Ahora brínquese a Isaías capítulo 13, versículo 10. Miren lo que dice. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Isaías 34:4. Todo el ejército de los cielos se consumirá y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid o como se marchita la hoja de la higuera. ¿Qué dice Apocalipsis 6, versículos 12 y 13 que estamos leyendo ahí? ¿No es básicamente lo mismo? Ahora, vamos a otra más clara todavía, y digo, es la misma importancia porque es dentro de la palabra, pero aquí es Jesús quien está hablando. Acá son los profetas que están anunciando aquello. Y todos estos pasajes tienen que mirarse en un contexto profético, ¿de acuerdo? Vamos a Mateo capítulo 24 y mire el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y ¿qué? Terremotos. Brínquese al versículo 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Ese es Jesús hablando. Ahora, váyase más adelante a Marcos capítulo 13, versículo 8. Y luego de ahí brincamos al versículo 24 y 25. Mire lo que dice, versículo 8 de Marcos 13. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores, pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Es la Biblia hablando. Pero no para ahí. Lucas capítulo 21, versículo 11. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terremotos y grandes señales del cielo. Ahora, eso es solamente la primera. Dije que le voy a dar 5 cosas, ¿verdad? Tocante a esto.
Fíjese lo que dice, el sol se puso negro. Ahora, ¿será posible que esto se ponga negro? Si un simple eclipse aquí lo pasa, lo bloquea, imagínese un terremoto de estos. Cuando Jesús murió en la cruz, usted va a recordar, la Biblia dice que hubo oscuridad al mediodía. O sea, cuando hablamos que Jesús se pone negro es que no va a haber luz. Y a la hora que Jesús está en la cruz, dice que cuando Él exclamó, aquel pum, como que la tierra cerró sus ojos y el sol dijo, no quiero ver. Y al mediodía hubo oscuridad por cerca de 3 horas. Lucas 23, 44, 45. Y era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. ¿Es la única vez que ha pasado eso? ¿Qué me dice de Egipto? ¿Recuerdan cuando Moisés extendió su mano hacia el cielo y dice que hubo densas tinieblas en toda la tierra? Por 3 días. ¿Dónde está eso, hermano? Éxodo capítulo 10. Ahí encontramos eso. Y miren lo que dice, el versículo 22. Bueno, no lo tengo aquí anotado, pero vamos a ir a Sofonías 1:15. Pero Éxodo 10, 22, vamos a encontrar eso ahí. Sofonías 1:15, que son varias citas y si me pongo a leerlas todas, pero se las voy a leer, porque si no ustedes no leen en la casa, las anotan, pero se les olvida, hermanos. Entonces más vale que la escuche hoy aquí, ¿verdad? Sofonías 1:15, miren lo que dice. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día de nublado y de densa oscuridad. Sofonías 1:15. Pero vaya ahora nuevamente a Isaías 13:10. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir, la luna no irradiará su luz. Y nuevamente, Joel 2:31, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, los mismos que hemos leído. O sea, la historia nos dice una y otra vez, por ejemplo, mayo 19, por si dice usted, es que es pura Biblia, hermano, lo voy a dar ahora mayo 19, de 1780, dice que Nueva Inglaterra y el noreste de los Estados Unidos tuvo oscuridad desde el mediodía hasta el día siguiente. ¿Y sabe qué? No hay señal de ningún eclipse, no hay ninguna explicación de lo que sucedió, pero ese día sucedió lo que sucedió. Y este día que estamos hablando aquí, sabrán todo el mundo que Dios traerá juicio sobre toda la tierra. Ahora la pregunta sigue. ¿Debemos tomarlo como un símbolo o como algo que realmente va a suceder? Pero déjeme darle otra cosa más, tercera. Dije que le va a dar 5, ¿verdad? No se me van a aburrir, hermano. Esto es pura lectura. Luego aplicamos. ¿Sí? Y es que para poder entender todo esto necesitamos leer, hermano. ¿Verdad? Y no sé por qué, pero la mayoría de los latinos, bueno, voy a dar acá de los mexicanos, ¿verdad? Porque hay otros latinos que sí les gusta leer, pero nosotros los mexicanos somos malísimos para la lectura. No nos gusta leer. Es muy raro que tengamos un libro bueno para leerlo. Tenemos novelas y chistes, pero libros buenos no. ¿Por qué? Porque la lectura como que cansa, enfada, ¿verdad? Y sobre todo si no trae monitos y figuras, pues nos va a cansar, hermano. Por eso es que mucha gente no le gusta la Biblia, porque la Biblia no viene ilustrada de esa forma. Entonces, para todo esto necesitamos lectura. Entonces, vamos a ir a la tercera cosa, ¿eh? Y aquí vamos a hablar sobre las estrellas del cielo. Las estrellas caen del cielo. Ahora, esta parte es muy interesante, porque la palabra griega para estrella aquí es aster, o aster, como se pronuncia, ¿verdad? Que significa estrella o astro. Y esto es un acontecimiento cósmico. Esto es tremendo. Ahora, los científicos hasta el día de hoy están convencidos de que una lluvia de astros vendrá sobre la Tierra en un futuro y causará grandes catástrofes. Ellos están convencidos, no saben cuándo ni cómo va a ser, pero saben que algo va a suceder así. Ahora, miremos lo que este acontecimiento o lo que está aconteciendo con este terremoto, ¿verdad? El sol se oscurece, la luna se torna como sangre, el cielo se torna negro y luego una lluvia de astros sobre la tierra que impactará, o sea, que sacudirá la tierra.
Ahora, esto lo estamos viendo dentro de lo que la Escritura está diciendo. Varios de los profetas que leímos mencionan lo mismo, una y otra vez. Ahora, cuando es un profeta el que está hablando, repito, debemos analizar eso al contexto de la profecía bíblica. ¿Sí? Mucha de la confusión de Apocalipsis es esa, que Apocalipsis trae muchos símbolos, muchas figuras, y que debido a eso mucha gente se confunde. Pero lo interesante del libro de Apocalipsis es que a cada vez que presenta un símbolo, representa o habla lo que aquello significa. Nunca nos deja medias, nunca nos deja como al azar adivinando aquello. Siempre presenta o da la respuesta de lo que está hablando en esa parte de ese símbolo. Ahora, el impacto que caerá, mire, cuando estos hablan de, hace unos días estaban hablando, unos meses, ¿verdad? Que se había desprendido un aerolito, un tralito, algo así, y que estaban temblando porque si fuera a pegar la tierra iba a destruir quién sé qué tanta parte de la tierra, aparte del gran terremoto que iba a causar. Solamente uno, un asteroide, ¿verdad? Solamente uno, solo uno. Aquí son varios que van a caer del cielo. Entonces, dése cuenta. Porque es que la Escritura dice que el sol se oscurecerá, la luna no va a dar luz, las estrellas van a caer y el cielo será enrollado como un pergamino y luego las islas y los montes desaparecerán. ¿Entiende ahora qué está hablando ahí la Escritura? La pregunta sigue: ¿debemos tomarlo simbólico o es literal? ¿Realmente va a suceder aquello o es simplemente un simbolismo de algo que nos está asustando aquí la Biblia? La Biblia nunca trata de asustar a nadie, al contrario, trata de ubicarnos, hermano. Cuarta cosa, el cielo desaparece como un pergamino que se enrolla. El cielo fue apartado como un pergamino y toda montaña e isla fueron removidos de sus lugares. Ahora, nunca ha habido un terremoto que cause tal cosa hasta el momento. Tenemos esa falla de San Andrés, ¿verdad? Que se espera que un terremoto o algo por similar cause eso y que se hunda todo California y que tengamos las playas nosotros aquí en Arizona. Qué suave, ¿verdad? Y con este calor y con playas, imagínense, nos vamos a ahogar, hermano, de humedad. Pero bueno, quiera Dios que aparece entonces, no estemos aquí nosotros, porque eso va a ser una cosa devastadora. Pero no ha movido ninguna de esas cosas. Este asunto que está pasando aquí, todo el eje terráqueo, todo el universo, todo se va a sacudir, todo va a cambiar. ¿Sí? Versículo 14 describe que el cielo desapareció como un pergamino. Isaías 34:4, mire lo que dice: todos los ejércitos de los cielos se consumirán y los cielos se enrollarán como un pergamino, también todos sus ejércitos se marchitarán, como se marchita la hoja de la vid o como se marchita la higuera. O sea, todas esas estrellas van a sacudirse, van a pasar, van a caer y todo un cambio tremendo sobre la tierra. La palabra desapareció viene de la palabra apeshoristei y su significado es romper o partir en dos. Se rompió o se partió en dos o se quebró, ¡fum! Y se abrió. Pero eso no es simplemente un simbolismo de lo que va a pasar, es una realidad de lo que Dios trae en los juicios para la tierra. Si hermano, ¿qué va a pasar con la gente que está ahí? Qué buena pregunta, ¿verdad? Qué buena pregunta. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que está ahí? ¿Sabe usted que 2/3 van a perder la vida? Bueno, de hecho Israel va a ser el que va a estar sobre ese asunto más, pero ¿qué de los habitantes de la tierra? También pasan por lo mismo. Toda la burla, todo ese desprecio hacia la Biblia, hacia Dios, toda esa falta de respeto hoy en día tocante a la vida del ser humano, el problema serio hoy en día del aborto, de que si lo apoyamos, no lo apoyamos, y todas esas cosas que nos han criticado, sobre todo a la iglesia cristiana, de ser una gente sin amor, una gente sin sentimientos para la humanidad, que al fin y al cabo cada uno tiene su propio mundo, cada uno puede hacer lo que le dé su regalada gana. Sí, hágalo. Pero sobre cada una de esas cosas, Dios va a traer juicio sobre su vida.
es la palabra de Dios. La crea o no la crea, sigue siendo la palabra de Dios. El hecho de que usted no crea algo no quiere decir que no exista. ¿De acuerdo? Usted no puede creer en nada de eso, pero eso no significa que no exista. No, no existirá para usted, pero sigue siendo real. Entonces todo el mundo dará cuenta a Dios de todas las fechorías que se han estado haciendo en contra de Dios. Número 5, socante a esto, y aquí voy a brincar y aplicar, 9:35. Todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y todo esto lo estamos mirando aquí en estas cosas. Todo monte e isla fueron removidos de su lugar. O sea que además del colapso de los elementos que están pasando tanto en el cielo, la tierra, las montañas, islas. Y note, esto es interesante porque todas estas cosas son inmovibles. Se mueven únicamente cuando un terremoto los sacude, pero siguen en el mismo lugar. No desaparecen, o sea, tiemblan un poco, pero siguen ahí. Las islas tiemblan, sale el agua, pero siguen ahí. Cuando tenemos un terremoto en el mar, un maremoto le dicen, ¿verdad?, que causa todo ese problema de inundaciones, lo que pasó en Japón, otros lugares que comienzan en el mar y atierra un montón de gente el agua, pero siguen lo mismo. Pero aquí dice que van a ser conmovidos, van a ser removidos. O sea, la tierra se desmenuzará. Y dice, fueron removidos de los lugares donde estaban. Hermano Damián, ¿qué edad tiene? 50 años. Y cree esas cosas, si la Biblia lo dice, lo creo. Claro, la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Pero la Biblia fue escrita por hombres. ¿Y tú qué crees? ¿Quieres que un caballo? ¿O un perro? ¿O un burro? Eso no escriben, los hombres no lo escriben. Y escriben inspirados por lo que Dios les dictó que escribieran. ¿Me explico? O sea, la respuesta a la pregunta, si esto es simbólico, literal, la respuesta es muy clara. Esto, amados hermanos, es real. Reales, cosas reales, no simbólicas, cosas que van a pasar. No las creo, no importa, de todas maneras van a pasar. ¿Está conmigo? Aunque no las crea, de todas maneras van a pasar. Eso es lo que la Biblia nos enseña y eso es lo que dice. Versículo 15 del capítulo 6 que estamos leyendo. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? O sea, cosa tremenda todo esto. Pero aquí hay 3 lecciones que vamos a aprender de esto, 3 lecciones que debemos aprender de esto. ¿Sí? 3 lecciones, y quiero que sean bien, si lo demás no me prestó atención, présteme atención en esto, anótelas, porque son muy prácticas y nos van a librar de todo esto. Número 1, ¿qué causa todo esto? ¿Qué causa la ira de Dios? Que la ira de Dios se derrame sobre todo el mundo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que causa todo esto? Pecado. El pecado. Y amados hermanos, lección número 1, el pecado es horrible. No jueguen con él, porque trae graves consecuencias. El juicio de Dios es sumamente horrible, amado hermano. El pecado siempre cobra un precio mucho más alto del que estamos dispuestos a pagar. ¿Sabes eso? El juicio sobre el pecado es real y no podremos escapar de él. Siempre el pecado nos detiene más tiempo del que pensamos durar en él y cobra un precio mucho más alto del que nosotros esperábamos pagar. La consecuencia del pecado es gravísima, hermano. Y el juicio sobre el pecado es aún peor. La causa de todo este juicio sobre la tierra, la causa de todo este gran terremoto sobre el mundo entero, es única y exclusivamente el pecado. Es horrible. El pecado nos esconde. Mira el versículo 15, dice que decían, escóndenos de la ira de aquel que está sentado en el trono
y de la ira del Cordero. El primer instinto del pecado, ¿sabe cuál es? Trata de escondernos. Siempre que hacemos el pecado, dígame, ¿lo hace en público? ¿Dónde lo hace? En secreto, ¿verdad? Donde nadie nos mire, donde hay oscuridad. ¿Para qué? Para que no nos miren. Eso le sucedió a Adán y Eva, ¿recuerdan? Eso sucedió a Adán y Eva. Lo primero que hicieron, ¿sabe qué fue? Esconderse, ¿cierto? Esconderse y luego cubrirse. Pero ¿sabe una cosa? No importa cuál sea el pecado que hayamos cometido, usted y yo no tenemos que escondernos al presente. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha hecho libres y nos hará libres de todo pecado. El momento de escapar de este juicio y el momento de ser libre del pecado es hoy en día. Y la puerta, el camino, es Jesucristo. Es el único que puede librarnos de todo esto. Ser libres, confesar el pecado y el Señor nos va a librar de ese pecado. Número 1, el pecado es terrible, es terrible, es horrible. Número 2, el pecado nos endurece, hermano. Nos esconde, nos endurece. Vaya que sí nos endurece. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, note. A este punto fuera para que esta gente, note usted que en lugar de decir, caigan sobre nosotros, escóndenos de la ira de aquello, ¿no cree usted que fuera para que estos llegaran y en vez de decir eso, volverse a Dios y pedir perdón? Note, ellos saben de dónde viene todo este juicio. Están conscientes que Dios está derramando el juicio sobre la tierra. Están conscientes que la ira del Cordero está sobre ellos. Y en vez ellos de correr, caer de rodillas y pedir perdón a Dios, están pidiendo, caigan sobre nosotros, escóndenos de la ira del que está sentado en el trono. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que el pecado nos endurece? Cuando una persona comienza a pecar y comienza a pecar y comienza a pecar y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando, su corazón se endurece y llega el momento en que ya no le importa quién es Dios, ni a quién está ofendiendo, ni lo que está haciendo, a tal grado de que su corazón llega tanto a estar encerrado en sí mismo que no le importa quién es Dios. Y eso, hermano, es fatal. El pecado es horrible. El pecado cobra un precio más alto del que estamos dispuestos a pagar. Y luego el pecado nos endurece. En vez de volverse a Dios, oraban diciendo, caigan sobre nosotros. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 20? Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. ¿Se da cuenta usted por qué es tan grave? Esta gente, ¿por qué está tan aferrada a todo ese tipo de cosas? Pues créame, que si todas esas plagas que pasaron en los primeros sellos que miramos y no se arrepienten, bueno, en vez de arrepentirse con todo esto, irán aumentando y endureciendo más y más su corazón. Y el problema de todo esto, repito, es el pecado. Apocalipsis 16, 9 dice que los hombres fueron quemados con intenso calor, y luego dice, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Tremendo. Versículo 11 del capítulo 16 de Apocalipsis. Dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. El pecado endurece. Versículo 21 del capítulo 16 de Apocalipsis. Y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios
por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. ¿No cree usted que para este entonces debieran caer de rodillas? Ahora, ¿entienden por qué yo digo lo que digo que cuando una persona ha escuchado el evangelio una y otra vez, ha escuchado el sermón una y otra vez y no se ha arrepentido, ¿por qué es que en esos días no podrá arrepentirse? Porque ha endurecido tanto su corazón por el pecado que en esos días, en vez de arrepentirse, hablará contra Dios. Esto es fatal, hermano. Pero hay uno más, Apocalipsis 19:19. Miren lo que dice. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Increíble, tremendo, ¿eh? Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Aquí estamos hablando ya al final, y es contra el mismo Señor Jesucristo. O sea, noten todo lo que está aconteciendo sobre la tierra. Todo esto es devastador. Y todo esto fuera para que la gente reconociera y entendiera qué está sucediendo en la vida. Pero en vez de reconocer, se están endureciendo más. Se están endureciendo más. Esto es fatal, hermano. Esto es increíble. A medida que el juicio aumenta, estos maldicen a Dios. Se oponen hasta hacer guerra contra Dios. O sea, note qué tan eso es el pecado. ¿Cómo entorpece a la persona? Tres cosas importantes que debemos aprender sobre eso. ¿Sí? Es horrible. Cobra un precio más alto del que nosotros estamos dispuestos a pagar. Y tercero, endurece nuestros corazones. En vez de ser más sensibles a la palabra, nos hace más y más duros en contra de esa palabra. Ahora, conclusión. ¿Sí? Conclusión. El pecado es sumamente peligroso. Muy peligroso para estar jugando con él, hermanos. ¿Sí? Nos convence, endurece el corazón, consume el alma. Y aumenta el juicio de Dios contra nosotros. O sea, la causa por la que estamos viviendo o mirando todos estos acontecimientos es única y exclusivamente el pecado en la humanidad. Y lo más triste de todo, ¿sabe qué es? Digo más triste, aunque es una bendición, que para eso vino el Hijo del Hombre, para quitar el pecado. Pero lo más triste es que ha venido para eso y que la humanidad aún siga rechazando la única fuente de salvación, el único camino que nos libera del juicio eterno de Dios. Enviado al único Salvador, al único camino, a la única sangre que nos redime, que nos limpia de todo pecado, la están rechazando una y otra y otra y otra y otra vez. Es muy claro el escritor de Hebreos cuando dice que si Dios no perdonó a los ángeles caídos, ¿cuánto más pensáis vosotros que habéis pisoteado la sangre de su Hijo? O sea, al presente tenemos esa oportunidad. Cristo está ahorita como un abogado para defendernos. Está ante el Padre intercediendo por nosotros. Al presente tenemos un abogado que intercede y que está a favor nuestro, pero en el futuro Él mismo será el juez. Y no habrá excusa de todo lo que hemos rechazado y de todo lo que hemos hecho en contra de Él. Amados hermanos, dijo el salmista, ¿verdad? Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Eso dijo el salmista. Pero ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Sí? La única forma, amado hermano, de escapar de este juicio que es verdadero y que viene a la tierra es Jesucristo. Es creer en Él, es pedirle perdón a Él
y es dar la espalda al pecado y dejar de estar jugando con las cosas que hemos estado jugando hasta el presente. ¿Me acompaña a orar? Baje su rostro, yo voy a dejar el lugar. Acompáñame a orar. Señor Dios, nuevamente te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos esta mañana tomar el tiempo y analizar una porción más de tu palabra, de las cosas que le esperan a este mundo. Miramos todo esto, Señor, y realmente nos pone a pensar cómo es posible que haya tanta dureza en los corazones del ser humano. Oh Dios, permite que cada persona que ha escuchado esto esta mañana de tu palabra no vaya a ser uno de ellos, sino al contrario, Padre amado, que a la luz de tu palabra y bajo la intervención de tu Santo Espíritu en la vida de ellos, traiga, Señor, iluminación, traiga revelación de aquellas cosas que estamos haciendo, que, Señor, están ofendiendo y nos están alejando de ti. Como el salmista oró, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia borra mis rebeliones, límpiame más y más de mi pecado, porque mi maldad siempre está delante de ti. Oh Dios, permítenos poder llegar con un corazón sincero esta mañana y ofrecerlo como lo ofreció el salmista, Señor, y que tú lo limpies, que quites, Señor amado, de nosotros todo pecado y nos enseñes a guardarnos firmes, Padre, porque no queremos atravesar esos días de tu vida. Gracias por Jesucristo, gracias por su sangre que aún continúa limpiando y lavando nuestros pecados. Te amamos, Señor, y queremos ser parte de ese arrebatamiento por la sangre de ese Cordero que fue derramada a favor nuestro. Recibe la gloria por todo lo que eres y todo lo que haces, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga esta mañana.